Me indican si se ve, por favor, el archivo PDF. Ya se ve. Ya se ve, profe. Ya, profesor. Muy bien. Lo voy a ir simplificando para que no haya problemas. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenía que haber hecho? En este caso, en el ejercicio 1, tenía que haber dado un alias a cada resistor para saber cómo lo voy a identificar. Esa sería una forma más sencilla de ir elaborando este examen. Entonces, voy a suponer que para mí este es R1. R2. La numeración no importa si lo tomaron diferente, solamente es una forma de identificarlos para poder realizar los cálculos. R4, R5 y R6. Me estaban solicitando el voltaje en el resistor de 5.6 kiloohms, es decir, para mí sería en el voltaje en la resistencia, ¿qué? 5. Y me pedían la corriente en el resistor R3, que es la corriente en la resistencia R, ¿qué? R3. Entonces, ¿cómo tengo que proceder para poder llegar a ambos resultados? Aplicando el divisor de tensión, en el caso para el voltaje de R5, y el divisor de corriente para lo que es el resistor de 1.8, ¿qué? Kiloohms. Entonces, probablemente lo que empezaron a hacer fue reducir R1 con R5, que estaban en conexión serie, al igual R6 con R4, y obtuvieron ambas resistencias equivalentes. RA y RB. ¿Sí? Luego, tenían que haber hecho el paralelo de R2 con R, ¿qué? Con R3. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí vamos bien o no? Dijo paralelo, profe. Primero RA con RB, ambas son estéril. ¿Sí? Luego, esta RB está en paralelo con R3 y RA está en paralelo con R2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Muy bien. Quedaría de la siguiente manera. Vamos a suponer que este es RC, que es el resultado de R2 en paralelo con RA. Y RD es el resultado de R3 con RB. Y tenemos la fuente de alimentación. Ahí ya puedo aplicar un divisor de tensión. ¿Vamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Encuentro el voltaje en RC porque es el que me va a interesar. Y entonces en este caso voy a poner aquí voltaje de la fuente. Voltaje de la fuente por la resistencia RC entre la resistencia total, que en este caso es la suma de RC más RD. ¿Sí? Encontré el voltaje, en este caso, en RC. Pero no me lo están pidiendo en RC, sino me lo están pidiendo en la resistencia RQ. R5. R5. Entonces, al encontrar el voltaje de R5, ¿sí? El voltaje en R5, pues en este caso es el voltaje de RC
por la resistencia R5 entre la resistencia total, que en este caso es R1 más R5. Ya tengo mi primer inciso. Algunas personas concluyeron que el voltaje de RC era el voltaje de R ¿qué? RA. De RA. Y no es cierto, porque R5 es el conjunto de R1 con R ¿qué? ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentro el voltaje de RC, aparentemente ese voltaje llamado RC, Profe, pero si están paralelos sería el mismo voltaje, ¿no? no, porque está R1 con R5, ¿en qué conexión? Y está en serie. Está en serie. Y ahí es donde aplico nuevamente el divisor de tensión. ¿Sí? Ese voltaje de RC le da a la resistencia de R2, que está en paralelo con R1 con R5. Pero el voltaje de R5 es del divisor de tensión de estos dos resistores en serie, donde están conectados aparentemente a un voltaje llamado RC. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profesor. El compañero que comentaba que estaba en paralelo. Pues no quedó tan claro, profe, porque ¿cómo tendríamos que aplicar doble divisor de tensión o cómo? Eso no Sí, se entendí. aplica doble divisor de tensión. Ya puse nuevamente el diagrama en color verde para que se viera. El circuito que está del lado izquierdo, donde dice voltaje de RC, está en paralelo con R2 y está en paralelo con R1 y R5, pero R1 y R5, ¿cómo están? En serie. Y entonces tengo que aplicar divisor de ¿qué? De voltaje Ah, sí, nuevamente. porque cumple la regla, ¿no? Que tiene que estar en Así serie es. y a De la vez. hecho, este circuito equivalente es muy semejante al que hicieron en la tarea, el segundo ejercicio, donde tenían elementos en serie conectados en paralelo a un elemento, un resistor, y ese a su vez a la fuente. ¿Qué es lo que hacían con un elemento que estaba en paralelo? Pues lo ignoraban porque a final de cuentas, ¿cómo es el voltaje en cada uno de ellos? Igual. Igual. Sin embargo, la rama, donde está R1 y R5, ¿cómo estaban en conexión? Estaban en serie, ¿sí? Y por lo tanto, ¿puedo volver a aplicar qué? El divisor de voltaje. El divisor de voltaje, para encontrar precisamente la tensión en R5, que es lo que se pedía, o solicitaba en este caso. Es que, Al bueno, final, yo ¿cuál igual es me el fui con la finta resultado de... correcto, profe?
No se trata de ver si el resultado es correcto con el valor, sino es ver la estructura. Yo a ese creo que todavía le saqué otro divisor de corriente pensando que tendría que sacar primero a RA y después a R5. O sea, después de haber hecho este divisor de tensión de RC, saqué, en vez de R5 saqué a RA y lo volví a hacer. Y ya, o ese divisor de corriente en RA, pero pues no va a salir. No. Veamos con el divisor de corriente que se tenía que haber hecho. ¿Sí? Se encuentra la corriente total del circuito. ¿Sí? Esa corriente total, a final de cuentas, es el voltaje de la fuente entre lo que viene siendo ¿quién? La resistencia total, que en este caso es la suma de RC más RD. ¿Sí? Y esa corriente, a final de cuentas, cuando llega a RD, se va a dividir en dos partes. Nuevamente, fuente aparente, donde se llama corriente total. ¿Sí? Donde va a estar una resistencia que es R3 en paralelo con la suma, o en este caso la equivalencia llamada RB. ¿Cuál es la que me interesa? ¿La corriente en dónde? En R3. En R3 y aplico el divisor de corriente y obtengo el resultado esperado. Entonces, en este caso sería la corriente en la resistencia 3 sería igual a la corriente de la fuente, ¿sí? Por la resistencia total del circuito paralelo, que en este caso es RD, entre la resistencia R3. Era todo lo que tenía que hacer. ¿Dudas? Perdón, profe. Yo sí tengo una pregunta. Es que, Ujú, bueno, el procedimiento de ese del divisor de tensión sí lo tengo bien, ujú, pero, o bueno, lo tengo más bien como lo está explicando ahorita, ujú. pero me equivoqué y a la hora de tomar el resistor de 5.6, que era el que nos pide ahí para hacer el divisor de voltaje, Ujú. tomé el de 1.8. Es decir, le hice divisor de voltaje al de 1.8 y divisor de corriente también a ese mismo. Sí, perdón, te lo estoy solicitando. Sí, en el de 5.6. Así es. ¿Alguna otra duda? ¿No? De momento no, profesor. Bueno, los que lo hicieran bien, pues 4 puntos. Lo que no lo hicieran bien, pues ya empezó a decrementar. Si hicieron la mitad de uno y el otro no, pues son 2 puntos. ¿Sí? Muy bien. Segundo ejemplo.
leyes de Kirchhoff. En este caso, la mayoría de los componentes los vamos a tomar por conexión tipo ¿qué? Serie. Tendría aquí mi primer elemento, mi segundo elemento y mi tercer elemento. ¿Sí? Las orientaciones correspondientes. En esta dirección. En esta dirección. Y en esa dirección. Así es como tienen que haber quedado las orientaciones. ¿Por qué? Porque si cambio una de estas conforme al signo de la fuente, ¿qué debe de pasar con el sistema de ecuación de ese elemento? Cambiar los signos. Cambia los signos. Entonces, ese va a ser un detalle que si no lo hicieron, prudentemente, entonces eso va a repercutir en el resultado. Muy bien, enumero, voy a suponer que este es mi elemento 1, mi elemento 2, mi elemento número 3. Entonces, número de elementos, 3. Número de nodos. ¿Cuántos nodos teníamos? Tenemos un nodo, 2 nodos. ¿Sí? A uno de los llamamos, se va a llamar nodo independiente y el otro se va a llamar nodo base. Entonces, el número de nodos son 2. El número de nodos de complementos, que es nodo base, es 1. El número de nodos independientes, en este caso serían 2 menos 1. 1. Y el número de mallas independientes serían ¿cuántos? 3 menos 1. 2. Es decir, 2 trayectorias cerradas. ¿Qué hacemos después de esto? Pues aplicamos las ecuaciones de los elementos. Nada más son 3 elementos, entonces el B de K es igual a RK por IK menos la tensión de la fuente de voltaje y menos la tensión de la fuente de ¿qué? De corriente. Y entonces cuando yo veo para acá igual a 1, ¿qué contiene ese elemento? Contiene parte resistiva, entonces voltaje 1 es igual a R1 por I1 menos la tensión de la fuente de voltaje 1. Sustituyendo valores, 4 por I1 menos 20 volts. Para mi elemento 2, P2 es igual a R2 por I2 menos la tensión de la fuente de voltaje 2. Entonces, en ese caso sería 2I2 menos 4 volts. Creo que me pasó un valor de más. Y por último, para acá igual a 3. P3 es igual a R3 por I3 menos la tensión de la fuente de voltaje 3. Entonces tendremos R3 vale 2 por I3 menos 6 volts. Una vez que obtengo esto, paso a lo que es la gráfica de la red. ¿Sí? Entonces yo tendría un nodo de conexión y el nodo base. ¿Sí? Propongo mis elementos. Elemento 1, elemento 2 y elemento número 3. ¿Qué tengo que hacer en esta gráfica de la red? Lo que más hace falta, pues proponer lo que son los sentidos de recorrido de malla. Pueden ser en sentido horario o en sentido
antihorario. Luego, ¿qué propongo? Las leyes de Kirchhoff de tensión, ¿sí? Para mi malla 1, simplemente era menos voltaje 1 para este caso, más voltaje 2, igual con 0. Y para mi malla número 2, voltaje 2 más voltaje 3, igual con 0. Luego las leyes de Kirchhoff de corriente. Solamente hay que analizar un solo nodo, el nodo 1. ¿Qué elemento está incidiendo en este nodo? I1, I2 e I3 igual con 0. Según la incidencia, en este caso, I1 entra al nodo. ¿Qué signo le corresponde? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces sería menos I1, el valor de I2 también es negativo, y el valor de I3 es positivo. ¿Sí? Termino de aplicar las leyes de Kirchhoff y ahora tengo que sustituir las ecuaciones de los elementos dentro de las leyes de Kirchhoff ¿de qué? De tensión. ¿Sí? Para obtener el sistema de ecuación. Entonces tengo aquí una afectación, tengo un signo negativo que está por la incidencia. Entonces sería menos 4I1 más 2 volts más 2I2 menos 4 volts, igual con 0. Y ahí nada más sumo las partes reales y luego las despejo. ¿Sí? Entonces en ese caso me quedaría menos 4I1 más 2I2 igual con 2 volts. Y lo mismo tengo que hacer para la malla número 2. Entonces en la malla 2 su resultado sería 2I2 más 2I3 igual con 10 volts. Veo que tengo dos ecuaciones, pero tres incógnitas. Entonces debo de cuadrar con el sistema de corriente, despejando el valor de I3. E I3 se ve que es el valor de I1 más I2. Y lo sustituyo dentro del sistema de ecuación para que la segunda ecuación quede en términos de I1, I2 y ya después se resuelva el sistema con cualquiera de los métodos, inclusive con la calculadora para llegar a los resultados esperados. ¿Dudas en esa parte? ¿Dudas? Profesor, el sentido Sí. de las mallas lo podremos proponer nosotros, ¿verdad? No. Sí, sí, no Ok, necesariamente tiene que seguir ese sentido. ok, gracias. ¿Vale? Ya nada más, al final los resultados tienen que ser exactamente más o menos, pero en magnitud tiene que ser muy similares. Ok. Ujú.
¿Ok? Por eso les digo que tengo que revisar el examen paso por paso para que no haya ningún inconveniente y hacer las observaciones. ¿Vamos bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Y el último, pues ya nada más era hacer una conversión de delta estrella y de estrella delta, que digamos que nada más era un mero ejercicio para completar los 8 puntos que teníamos aquí, ¿no? Entonces, si hicieron de forma correcta la transformación, no habrá ningún problema para obtener 2 puntos sin problemas. ¿Dónde realmente van a repercutir su calificación? ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso todavía sin considerar cómo están sus tareas. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas? No, profesor, de momento no. Muy No bien. problema. De todos modos, con el simulador voy a pasar los resultados y ya ahí se verán los valores. Pero recuerden que lo que cuenta mucho es el procedimiento de cada uno de los resultados, de cómo se obtuvieron. ¿Ok? Algunos ya me imagino que se dieron cuenta de algunos detalles que deben de cuidar. Nuevamente aquí, es por eso que hacía mucho hincapié. Que ustedes hagan la tarea, el que de repente se lleguen a copiar y no comprendan qué es lo que están haciendo, esto es lo que va a pasar cuando venga el examen. Realmente no es algo tan complejo, sino lo único que me interesa saber es si realmente hicieron lo que tenían que ver, ¿qué? O con toda ahora sí, con todos los detalles. Fue un examen muy difícil. La verdad sí, profe. Bueno, es que por el tiempo, a mí sí se me complicó algo por el tiempo. Sí, más que nada es la presión. Pero, pues, ¿cuánto lo terminamos ahorita en resolver? Y eso que yo estuve dibujando y haciendo las operaciones, bueno, en este caso cómo se va obteniendo paso por paso. Y aún así, ¿a qué hora son? Son 4:38. Y eso que comenzamos la clase a las 4:10. Es decir, llevo 28 minutos realizando todo el examen. ¿Cuánto me queda todavía en tiempo? 1 hora. Más los 15 minutos que eran para subir el examen. Segunda pregunta, ¿fueron temas fuera de lo que hemos visto hasta este momento? ¿Les pedí algo No, que fuera profe. diferente? No. ¿No? No. Nada fuera de lo normal. ¿Sí? Ni los circuitos eran tan complejos para poderse, ¿qué? No resolver. Creo que estaban más complejos los últimos ejercicios que les mandé a hacer con las leyes de qué. Profe, y si en De esos Kirchhoff.
tengo dudas, ¿nos podría explicar? Sí, Ok. bueno, en este caso nunca me he negado la explicación, Ah, ok. pero necesito que me pregunten, si no, ¿cómo puedo auxiliarles? Recuerden que la dinámica de las dudas es, haces tu ejercicio, si te atoraste, lo que tienes que hacer es escanear tu imagen y antes de que finalice una clase, lo expongas para ver dónde están los errores. Ah, ok. Es que de hecho esa no la entregué porque me atoré en un tramo. Entonces ya de ahí no la avancé. Ujú. Pero sí, si ahorita puede explicarme, por Sí. favor. Ok, entonces, bueno, hasta aquí también hay alguna duda con el procedimiento del examen. No, profe. ¿No? ¿No? Ya más o menos cada uno de ustedes está consciente de cuánto va a obtener de calificación. Sí, profe. Sí. Sí. Hay una pregunta muy sensata que luego a veces me hacen. ¿Y cuánto obtuve, profesor? Desde que antes de que yo te conteste esa respuesta, y tú ya tienes la respuesta desde el momento que realizaste el examen, ¿no? En la medida de cómo tú te sientas con la confianza, pues es la medida con la que vas a llegar al resultado esperado, a los puntos que necesitas. Pero si empiezas a dudar de ti, ¿qué va a pasar? Muy bien. Otra de las cuestiones, ahorita en línea estamos 21. Se supone que deberíamos de estar 30 alumnos. ¿Dónde están los otros 9? Gustavo, ¿qué crees que va a pasar aquí otra vez? Pues van a ir desertando poco a poco y vamos a quedar pocos. No va, profe, pero es que como con unos análisis que una cosita te jode todo. ¿Qué pasó al inicio de la clase, Cristian, cuando comenzamos la aventura de esto de los circuitos eléctricos? ¿Qué les comenté? Los circuitos eléctricos en realidad se trata de un poco de análisis y poner a detalle esos pequeños, bueno, en este caso, observar. Realmente el análisis de los circuitos son observación, pero vuelvo otra vez al punto de inicio, ¿no? Si no realizan los ejercicios y ustedes no son francos en decirme, ¿sabe qué, maestro? Me atoré en esto y por esto, y aquí tengo mi problema de dónde me he atorado, pues yo no sabré en qué momento has tenido problemas o dificultades con los temas. Y se los menciono porque ahorita apenas estamos con la primera unidad, con los primeros ejercicios, y en este caso, pues es lo más básico de lo básico. O sea, todavía estos temas son los sencillos. Imagínense cuando entremos a la parte de alterna. Sí, como que todos tuvimos problemas con, bueno, yo siento que con el primero, ese, como ese análisis que dice, no lo hicimos mucho. No, de hecho yo vi que por ahí muchos se copiaron exactamente el mismo error, mismo detalle. ¿Qué es lo que les mencioné? En línea, pues si ustedes se copian, pues por mí no hay ningún problema, pero si se copian con el mismo error, ¿qué va a pasar? Ahora, le echamos la culpa al compañero que lo realizó y no lo pasó.
Y aparte como que no los veo con muchos ánimos ahora. Es que no, profe, sí, la verdad está. Ya ver la realidad, sí, sí es duro. Sí duele. Pues sí, pero pues, en estos casos vale la pena estar dándonos golpes de pecho. Pues No, claro. pues es aplicándose más. Es Y nada más dándose. es eso. Nada más tienen, miren, jóvenes, si me permiten hacerles un comentario. Claro, profe, con gusto. Miren, la realidad para poder acreditar cualquiera de las asignaturas en la escuela solamente requiere de una cosa muy sencilla, ¿sí? Y en este caso se llama responsabilidad. Es lo más sencillo que puedes hacer en el mundo, ¿eh? Y es lo más complejo en realizarlo, en realidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes les piden algo que hagan en casa y no quieren hacerlo? ¿Qué se suscita en ese momento? Discusiones, pleitos, enojos, disgustos. Y la verdad es que por algo tan trivial, ¿valió la pena haberse enojado? Yo digo que no. No. Y sin embargo, nos gusta, pues, escuchar que nos regañen. A lo mejor ya estamos acostumbrados a la mala vida. A lo mejor estamos esperando que nos hagan caso, o a lo mejor estamos esperando que se cumpla lo que yo creo que era lo que iba a pasar. Hay gente que en este caso, se auto boicotea él solo. Es decir, para que tenga la razón, tiene que, como que inconscientemente, tiene que provocarlo para que llegue a ese resultado. Y de alguna forma decir que efectivamente es culpa de los demás, porque yo estaba seguro que iba a pasar esto. Desafortunadamente, jóvenes, la mentalidad de nosotros como mexicanos, y yo me incluyo, ¿sí? Es esperar que siempre nos tengan que decir cómo hacerlo, dónde hacerlo. Eh, no tengo iniciativa propia por tratar de corregir mis errores. Es decir, no somos muy dados a ser autodidactas. Cuando nosotros debemos de tomar una decisión, esa decisión está enfocada a que yo tenga la razón sin medir las consecuencias de mis actos. Pero, como se los puedo mencionar, hay una regla fundamental en esta situación para ustedes que están como estudiantes. Yo siempre te lo voy a decir, mucha gente se preocupará por ti en decirte 1000 frases de tú puedes, tienes la capacidad, es cuestión de que tú le eches ganas, puedes ir mejorando, eh, fue un simple tropiezo, no te apures, todo se va a solucionar. Todas estas palabras que probablemente van a escuchar durante todo el transcurso de su vida son simples palabras sencillas mientras tú no le des significado a tus acciones. Y te van a decir 1000 frases de perseverancia, pero mientras tú no estés convencido con ello, ¿qué va a pasar? Somos ahorita 22 alumnos dentro de lo que es el chat. Y es increíble que no podamos tener ese diálogo fraternal de decir puntos de vista y teniendo esa conversación donde podamos exponer y decir, pues bueno, sí me equivoqué, a lo mejor necesito ver qué es lo que está ocurriendo conmigo mismo, o a lo mejor, ¿sabe qué, profesor? Usted va muy rápido, va muy lento, o son muchas las tareas, no lo sé, pero mientras
no existe esa comunicación entre alumno-profesor, pues de mi parte es muy complicado adivinar qué es lo que piensa cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene un contexto diferente y cada uno de ustedes tiene metas diferentes, ¿sí? Ahora, si fuera esta parte, la cuestión de la mediocridad, pues entonces simplemente hagamos como que hicieron, hagamos como que entregan y hagamos como que los pasamos. ¿Sería lo más correcto para ustedes? No, y tampoco nos sirve porque pues, No. a la siguiente materia. Lo que dejes de sufrir aquí te lo va a dar el doble en las siguientes asignaturas y va a ser más la frustración. Ahorita, yo trabajo en la mañana en un tecnológico, de hecho es donde egresé y ahora me toca estar como docente. Y estaba platicando con los alumnos de quinto semestre, es decir, son 2 semestres más arriba de ustedes. Y resulta que no saben hacer medición, no saben interpretar un diagrama, no han aterrizado la información que les ha dado los otros semestres anteriores. Y lo que les comenté al final a los muchachos, yo estoy consciente de que pues estamos en una situación de la pandemia donde pues nos están obligando a estar, pero lo más seguro es que ahorita que regresemos del puente, a lo mejor en el puente de Semana Santa, ya va a ser obligatorio que efectivamente todos estemos en forma que Presencial. en forma presencial. Ya no se puede dar más, ¿cómo se llama en este caso? Ya no se puede seguir escudando uno en que si la enfermedad o no. Yo soy de los que está complicado. La verdad es que hay cosas que no te están diciendo bien, pero pues, a final de cuentas tienes que, y solamente así se van a dar cuenta de la realidad, no sé. Y nosotros seguir las reglas de sanidad, que es lo que tratamos de hacer cuando vamos al laboratorio. Igual, el laboratorio que pasó, pues fueron un poquito menos de lo normal de la primera vez. ¿Y por X causa? Por X motivo. ¿Sí? Entonces, apenas estamos en la 4ª semana de iniciar nuestras clases. Y ya tenemos una matrícula de -8. Han sido muy complejas las sesiones que hemos visto en laboratorio, en teoría, en línea. Se han comprendido los temas. Están fuera de enfoque de la explicación que se tiene que hacer. A mí me preocupa porque, pues, a final de cuentas, soy de las personas que me ocupa, en este caso, ver qué está ocurriendo con el grupo. Pues en mi caso, profe, creo que fue poner un poquito más de mi empeño en cuestión de ponerme más a estudiar. Y como en otras materias igual me estaba matando, pues igual creo que descuidé un poquito esta por estar dándole atención a otra. Y en el examen, pues sí, la verdad sí me fue bastante mal porque pues igual por los nervios me equivoqué en unidades, en el análisis, el de Kirchhoff no lo terminé y ese valía 4, entonces ahí sí me está yendo mal. Pero a base de que usted enseñe mal o que no, pues no, creo que sí enseña muy, muy bien, pero pues creo que es cuestión de nosotros que no estamos poniendo más empeño a lo que hacemos. Habría que ver, ¿no? Habría que ver qué está ocurriendo en ese sentido, ¿no? La idea es que realmente se lleven el conocimiento, que realmente lo apliquen, que realmente se comprenda.
yo estoy 100% seguro que lo que hagamos de forma correcta ahorita en estos circuitos les va a ayudar bastante en circuitos 2 y en circuitos 3. Y no lo digo yo, sino lo dicen compañeros de ustedes que están en otros semestres y que ellos son los que me confirman la diferencia que han tenido los alumnos que he tenido yo a mi cargo con respecto a otros compañeros, y ellos mismos dicen, pues es que sí, hay una gran diferencia, pero el éxito y el logro no es por mí, sino es más que nada por ustedes. En la medida de que ustedes se comprometan, no solamente con mi asignatura, sino con todas sus asignaturas, sin excepción alguna. Hay una regla básica que dicen por ahí: todas son importantes, no importa si una tiene más créditos que otras. A final de cuentas, tu objetivo, ¿cuál debe de ser? Pues el de acreditar todas sin ningún problema. Y para eso necesitas ponerle un poquito más de enfoque a la cuestión de qué es lo que realmente debes de hacer para que tú las puedas acreditar sin ningún inconveniente. Ahora, el esfuerzo que hagan jóvenes en este momento, a la larga se ve compensado. Una de ellas es que si no debes asignaturas, es más fácil que puedas acceder ¿a quién? A las becas. Es más fácil que te la lleves tranquilo en casa porque no te van a estar de alguna forma molestando el por qué vas reprobando materias. Y eso se vería que en familia te van a tener más confianza en decir, en no estarte preguntando a cada rato el cómo vas, o qué haces, o qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque ya saben que tienes la formación para poder tú mismo salir de tus dificultades, ¿sí? Se van compensando muchas otras cosas. ¿Cuál es la otra cuestión que se compensa? Pues de haberme matado durante 4 meses, tengo casi 2 meses de vacaciones. No soy de las personas que tengo que esperar a ver si me asignan un grupo por deber materias, o que tenga que estar haciendo dictámenes para ver si alguien de ahí en el consejo se apiadan de mí y me puedan dar una solución. Entonces, son más en este caso, los beneficios por dedicarme por una N cantidad de tiempo que los perjuicios. Ahora, probablemente algunos de ustedes me pueden decir que están trabajando. Pues con mucha más razón, debes de tener una visión donde dices, el trabajo que yo hago más el trabajo que hago de la escuela es de orgullo decir que me he sacrificado para poder obtener una ingeniería y mejorar mi situación de nivel social. ¿Sí? Pero no pongas como pretexto tu trabajo y ese sea el motivo, el por qué estés reprobando. Si es así, entonces estás haciendo algo mal. Se supone que tú trabajas para poderte pagar la escuela, para poder pagar las cosas que necesitas, y eso, como son cosas que son de tu gasto, que son tuyas, a final de cuentas, es tu dinero, pues amerita un doble felicitación, porque a final de cuentas son los recursos, autorrecursos que yo mismo me estoy generando. Que sí cuesta, sí. Que tienes que levantarte a las 6 de la mañana y dormir a las 11:30 de la noche, estar todo el día fuera de casa, saber que el día que tengan que hacer un festejo, no puedas estar al 101% ahí en ese festejo porque sabes que tienes otras responsabilidades y que vas a escuchar de mucha gente que eres un aguafiestas, que eres un matadito, que a lo mejor ya no quieres a la familia, N cantidad de frases que te van a hacer sentir mal, pero a final de cuentas, sabes que todo eso que tú estás haciendo, al final es para tu beneficio. Y en la medida de que tú estés bien, ¿qué va a pasar con tu alrededor? También va a estar ¿qué? Bien. Y cuando tú trabajes y ganes mejor que tu papá, ¿qué vas a hacer? Si quieres, vas a empezar ¿a qué? Apoyarles. Pero en este momento, jóvenes, pues tenemos que darnos, pues ahora sí, tenemos que
estar en nuestra situación como alumnos, depender de nuestros padres, depender de otra gente para que podamos salir adelante y tenemos que aguantar. Y ni modos, ese es parte de, ¿sí? Y es parte del proceso, ¿no? Pero tienen que contextualizarse, tienen que estar conscientes de en qué parte de su vida se encuentran en este momento. Y la pregunta más importante, ¿vale la pena? ¿Para quién? ¿Para los demás o para mí? Si tengo la primera respuesta, pues ya me amolé. Si tengo la segunda respuesta, pues claro que siempre es para mí. En una ocasión nos hicieron ver, cuando nos enseñan sobre lo que es la psicología, y nos hablan del super yo, primero yo, luego yo y el último yo. Y tienen razón, y no es que seas egoísta, eso es algo que luego de repente decían, es que siempre hablas por ti mismo, sí, pero el yo es el que yo me quiero, el que yo me sé respetar y el que yo quiero mejorar, ¿sí? ¿Y cómo hago todo eso? Pues nuevamente, primero yo, luego yo y por último yo. De nada te va a servir que quedes bien con los amigos si al final te puedan, ¿qué? Abandonar. Y son muchas las circunstancias que pueden pasar en el transcurso de nuestras vidas. No sé qué opinen ustedes. Profe, bueno, pero bueno, en mi opinión, pues según yo, no nos pasamos el examen, nadie se copió. Ahora sí que por eso se nos hace raro que diga que nos copiamos, porque pues, nadie lo pasó ni nada. Y pues no sé, o sea, se me hace raro que reprobemos la mayoría. Con esto que está diciendo, pues creo que sí reprobó todo el grupo, ¿no? Yo no lo reprobé. Bueno, me refiero a nosotros. No, van a pasar algunos cuantos, son muy pocos, son muy contados. ¿Sí? Y eso apenas está dañando bien la calificación. Pero sí es de preocuparse que la mayoría cometió el mismo error. A lo mejor será Profe, porque nos basamos en los ejercicios de que subió a los PDFs y eso. Ujú. Pues ahí como estaban de una manera, por eso nos basamos en eso. Yo la verdad no tuve dudas porque siempre que contestaba mis tareas y todo, salía bien y por eso es que pues no me salió ninguna duda y las dudas que tuve, pues sí se las hice saber y me las resolvió. Pero cuando llegó el momento del examen, pues sí, pues lo hice como yo sabía, pero ahora resulta que no está bien. Habría que ver qué pasó ahí. ¿Qué pasó, Cristian? no sé, es que yo siento que estoy en uno de esos que no pasó, entonces digo, no habría una forma de, de, de poder pasar, no sé, a lo mejor con otro examen o trabajo El detalle es que ya que se tenemos el recargue. tiempo encima. Ahora, ahí viene algo muy importante, por lo menos en la asignatura y como debe de ser en todas las asignaturas, pero no todos los maestros lo aplican, ¿sí? Vamos a suponer que ya salieron mal en este primer parcial y hacen un buen examen en el segundo y en el tercero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, sí, profesor. Pero no están contentos porque saben que en el primer parcial lo pudieron haber hecho mejor. Entonces, ¿a qué tienen derecho? Todos sin excepción tienen derecho al extra. ¿Qué es el extra? Demostrar que efectivamente, pues sí tenía la capacidad para haber hecho bien las primeras partes, ¿sí? Y resolverlo. Y de esa manera mejorar esa calificación. Eso sí se puede hacer. Y en su CARDEX, en su boleta, aparece como calificación ordinaria.
¿Sí? Pero es dependiendo del profe, ¿no? Porque hay unos profes que si haces el extra, o no sé si sea en todos los casos, te cancelan todas las calificaciones anteriores y te ponen lo del extra, ¿no? Sí, pero a final de cuentas, en el sistema te da la calificación que es a la máxima. Vamos a suponer que sacaste 6 y quieres mejorar tu calificación. Y vamos a suponer que el profesor te reprobó, perdón, y te dio 4. Se queda la calificación aprobatoria. ¿Cuál es? Sí, el 6. El 6. 6. Ahí no te puede reprobar el maestro porque eso está dado por sistema. Y ahí no tenemos nosotros ninguna injerencia. Y no lo digo yo, lo dicen los reglamentos. Y a veces, desafortunadamente, es triste, pero es verdad. Hay muchos detalles que depende de cada profesor y cómo los quiera manejar. Y no me meto en detalles porque ustedes tienen que ir viendo qué ocurre con cada uno de ellos. Y sin embargo, tenemos que ir como alumnos, cuando nos toca, pues tenemos que ir adaptarnos. No nos guste, no nos guste, habrá buenos profesores, habrá malos profesores, pero a final de cuentas, pues mi objetivo, ¿cuál es? Sí, adelante, Jesús. Oiga, profesor, mire, yo platicando con unos amigos de semestres más adelantados que han estado con usted, me llegaron a comentar una vez que usted había hecho, entre comillas, un trato con ellos de que los pasaba con 9, pero en los siguientes parciales eh, debían de entregar todo, sin que usted les permitiera que lo entregaran más tarde, ni nada de eso. Tenían que cumplir con todo. Y si les faltaba tan solo una tarea, los reprobaba. No sé si en este caso podría aplicar esa, porque la verdad sí, muchos por nervios nos equivocamos y o no hicimos bien el análisis o nos equivocamos en un cálculo y, y ese, bueno, en mi caso, ese fue mi problema. Yo me puse muy nervioso y sí, me confundí, me equivoqué. Bueno, primero, recuerde que está siendo grabada la sesión. Sí, lo sé, profe, disculpe. ¿Sí? ¿Quieren que detengamos la grabación? Sí,